Hola, qué bueno saludarlos nuevamente de nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestra catequesis sobre el Santo Evangelio del próximo domingo, 10 de septiembre del año 2023. Como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, a nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, para que esta catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este santo evangelio nos recoge tres notas para la vida de la iglesia. La práctica de la fraternidad cristiana, la potestad de los pastores y la oración en común. Vamos a hablar de estos tres puntos. Entonces, en la práctica, ni más ni menos, la práctica de la fraternidad cristiana está hablando, esta corrección fraterna está hablando ni más ni menos del sacramento de la reconciliación, que también se llama sacramento de la penitencia o sacramento de la confesión. Dice, y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. O sea, está hablando de la excomunión. Está hablando de la excomunión. Dice acá Primera de Corintios 5:11. Primera de Corintios 5:11. Vamos a ver qué nos dice la Primera de Corintios 5:11 respecto a esto. Miremos, dice, no, os escribí que no os relacionarais con quien llamándose hermano es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. No es competencia mía juzgar a los de fuera, pero vosotros tenéis que juzgar a los de dentro. A los de fuera ya los juzgará Dios. Arrojad de entre vosotros al malvado. Bueno, vamos al catecismo de la Iglesia Católica respecto a este primer punto, el de la corrección fraterna, que nos dice. Precisamente en el sacramento de la cura, en el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, en el numeral 1422, miremos lo que nos dice. Numeral 1422 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Veamos el numeral 1445, o sea, 1445 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice. Las palabras, bueno, eso es ahorita en el segundo punto.
Pero este numeral termina diciendo que la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Bueno, entonces, si algo hay fraterno, ¿no? Pues, si algo es fraterno, cristianamente hablando, hago énfasis cuando hablo de fraternidad que sea cristiana, porque como hoy en día la fraternidad humana se impone por encima de la fraternidad cristiana, ¿no? Entonces hay que hacer énfasis, fraternidad cristiana, ¿cierto? Si hay algo fraternalmente, cristianamente hablando, es el sacramento de la reconciliación, donde no es el sacerdote el que absuelve, es Jesucristo el que absorbe, el que absuelve. Es el que Jesucristo quien con mucho cariño, con mucha caridad nos corrige. Nos corrige. Ciertamente el sacerdote es quien habla, pero es Cristo quien habla de él, eh, pues corrigiéndonos de la forma más amorosa, de la forma más delicada que puede haber. Ya el Antiguo Testamento en varios pasajes va a hablar de esto que, como empieza el Evangelio, ¿no? Que era necesario primero pues hablar con la persona solas, si no atendía pues dos o tres testigos, y si esto era insuficiente pues llevarlo a la comunidad, y si tampoco o escuchaba a la comunidad, pues la última opción era echarlo fuera, echarlo fuera y considerarlo al pagano o al, sí, echarlo fuera. Hoy en día pues es el sacramento de la penitencia, y si hay que expulsarlo, pues eso se llama excomunión, que es la pena más severa del Código de Derecho Canónico, ¿no? Vamos al segundo punto. Dice, yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiero hacer mucho énfasis aquí. Mire, ese poder de atar y desatar se le confirió a los apóstoles, es decir, a los obispos. Dice acá, pero dicen los padres de la iglesia, dice, pero este poder conferido a la iglesia en el contexto es a los apóstoles, ¿no? Y lo exige acá el mismo texto. Cuanto ataréis vosotros, no es pues poder conferido al laico, ni a cada uno de los fieles. Que quede claro, este poder de atar y desatar se le confirió a los apóstoles y a los sucesores que son los obispos. Es decir, este poder de atar y desatar se le confirió a los apóstoles y a los sucesores que son los obispos, y estos a su vez se lo confirieron a los sacerdotes, o sea, únicamente a los ministros ordenados. Detengámonos un poquito aquí. Detengámonos un poquito aquí. La palabra sínodo, eclesialmente hablando, ¿no? La palabra sínodo significa reunión de obispos. Reunión de obispos. Es decir, claro, de obispos en comunión con el Papa. Es decir, es un evento propio del magisterio. Es un evento propio del magisterio, y ya lo hemos dicho, el catecismo define el magisterio como al Papa y los obispos en comunión con él, ¿no? Los encargados de dictar normas en cuanto a la doctrina, en cuanto a la pastoral y normas disciplinares. Bueno, ya este poder de atar y desatar, desde el punto de vista de perdonar y retener pecados, se hizo extensivo a los sacerdotes también, pero no a los laicos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ahorita con el sínodo de la sinodalidad existe algo muy raro. Es un sínodo. ¿Y cómo es que invitan a laicos y a mujeres a que tengan voz y voto? Entonces es algo fuera de contexto, es algo muy raro. Por eso grandes obispos, grandes cardenales muy fieles a la sana doctrina de la Iglesia Católica se han pronunciado en contra de esto, ¿no? Entonces sí, el laico no tiene poder, al laico no le llega ese poder para atar y desatar, ¿no? Eh, para atar y desatar. Entonces, ahorita en el sino de la sinodalidad, por ejemplo, en Alemania, ¿qué pasó? No, ya no es pecado, la inmoralidad sexual ya no es pecado. Así de sencillo, ¿no? El adulterio ya no es pecado, ya no es pecado. Y así en muchas cosas. Entonces es el gran peligro que se cierne por no ajustarnos a la palabra de Dios. Ahorita la gran tendencia es
que la palabra de Dios se ajuste al mundo, ¿no? Se ajuste al mundo, ¿no? Cuando la palabra de Dios no cambia, lo que cambia es el mundo, los tiempos, las personas. Entonces, en ese orden, es el mundo que tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Pero no, estamos bajo la dictadura del relativismo, ¿no? Donde el mundo tiene que, donde el mundo, para que esté contento el mundo, la palabra de Dios tiene que acomodarse. Tiene que acomodar, entonces ya deja de ser palabra de Dios, ya se convierte en palabra de hombre. Entonces, atar y desatar solo se le dio a los apóstoles, ¿no? Y a los sucesores directos que son los obispos, y estos a su vez se los confirieron a los sacerdotes. Bueno, muy bien. Vamos al tercer punto, ¿no? La oración en común. Dice, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre, ¿no? Que está en los cielos. Ojo, acá está lo importante, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, acá hay algo que vale la pena destacar y es lo siguiente. Jesús es muy claro, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesús. Resulta que más de una vez, desde el centro de la iglesia se pide jornadas de oración a nivel mundial, y a veces se piden esos términos. No importa tu credo, no importa tu credo, no importa tu credo, desde lo que creas. Entonces que nos reunamos todos a orar. A la luz de este evangelio, en esa oración que se convoca así, desde el credo de cada quien, ahí no va a estar Jesús, ni se nos va a conceder lo que pedimos. Porque, por ejemplo, se reúne un católico, un musulmán, un budista y un judío, ¿no? Y un satanista, un satánico, porque el satanismo es una religión, ¿cierto? ¿Mm? Pues el musulmán no va a invocar a Jesucristo. El judío no va a invocar a Jesucristo. El budista no va a invocar a Jesucristo. Ni ninguna otra persona de otra religión va a invocar a Jesucristo, ¿no? Acá dice muy claro, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, ¿no? En, en, en los hechos de los apóstoles es muy claro, es muy claro, es muy claro. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, ¿no? Sino el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Entonces, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos porque, como dice el padre de los franciscanos, Fray Santiago Martín, como él dice en uno de sus editoriales muy interesantes, muy buenas, dice, Jesucristo está estorbando. Está estorbando porque quieren desdivinizarlo. Quieren rebajarlo a la categoría de simple hombre. Y ya el Evangelio poco cuenta, ¿no? Se llega a la desfachatez, a la ridiculez de decir que como Jesucristo era verdadero Dios, verdadero hombre, pues en los evangelios él habló como hombre. O sea que él habló obedeciendo al contexto de una época, a la influencia cultural de una época. Eso es la blasfemia más grande y la tontería más grande que se puede decir. En esta teología liberal, también por ahí hay un jesuita muy cercano al Papa Francisco que está diciendo que en el pasaje de la Cananea, fue la Cananea la que convirtió a Jesucristo, ¿no? Que lo sacó de esa rigidez teológica. Vaya pues qué blasfemia más grande. Entonces son posiciones a veces seductoras, ¿no? Donde puede caer mucha gente. Entonces por eso, hoy más que nunca es tan necesario, pero absolutamente necesario, que los católicos a pie ejerzamos un control de calidad doctrinal, ¿no? Porque fuera de esta iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia católica no hay salvación. No nos podemos ir de la iglesia, tenemos que estar en la iglesia hasta el final, soportando
si fuera preciso, persecuciones, ¿m? Desprecios y demás. Porque los que nos ajustamos a la sana doctrina, a la verdad, a la santa tradición de la iglesia, al sano magisterio de la iglesia, ya nos ven como bichos raros. Nos ven como bichos raros y entonces, pero eso nos pide Jesús en el Evangelio, que perseveremos hasta el final. Y dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia católica, ¿no? Porque fuera de esta iglesia no hay salvación. Esto no aplica para los que sin culpa no han conocido la iglesia. Dios, por caminos que Él solo sabe, sabrá llevarlos a la fe en Él, sin la cual es imposible agradarles. Yo recomiendo mucho el estudio del catecismo, porque da un verdadero criterio católico. Es más, es más, es más, el estudio del catecismo a la luz de las Sagradas Escrituras y de la Santa Tradición nos dan inteligencia católica, inteligencia espiritual, inteligencia de la fe, inteligencia de las Sagradas Escrituras, inteligencia eucarística. Entonces, así podríamos ejercer un control de calidad cultural y no dejarnos engañar. Y no dejarnos engañar porque la masonería permeó a la iglesia. Fue una estrategia de meter muchachos allí, masones muy bien formados desde el punto de vista masón, para que llegaran a las esferas altas de la iglesia y lo lograron. Y en este momento en la iglesia, en la jerarquía, en la alta jerarquía de la iglesia, hay masones. El comunismo hizo lo mismo. Metió muchachos muy bien entrenados para que llegaran a las esferas altas de la iglesia y empezaron a destruir la iglesia desde adentro, ¿no? Entonces, fíjese, el modernismo se tomó la iglesia. Entonces, por eso Pablo VI, su santidad Pablo VI, dijo en 1972, el humo de Satanás entró en la iglesia, refiriéndose a la masonería, al comunismo, ese modernismo ya descarado, ese progresismo descarado. Entonces, eh, tenemos que estar muy atentos porque la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo, es la iglesia donde está la salvación, es la iglesia que tenemos que ayudar, por la cual tenemos que orar, por la cual tenemos que orar mucho, ¿no? A la cual tenemos que ayudar, por la cual tenemos que velar por su bienestar. Llega un momento en que ya no nos podemos preguntar qué hará la iglesia por mí, no, ¿qué vamos a hacer nosotros por la iglesia? ¿Qué vamos a hacer por la iglesia? Y la mejor forma de hacer es educarnos, educación católica, o sea, estudiar el catecismo a la luz de las sagradas de las escrituras, de la santa tradición, para tener un criterio, para poder hacer un control de calidad doctrinal, que es absolutamente necesario ahora, porque la salvación, como estamos bajo la dictadura del relativismo, así lo dijo nuestro querido Papa Benedicto XVI, estamos bajo la dictadura del relativismo, nuestra salvación está en juego, ¿no? Pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos dé la fuerza, la voluntad para estudiar el catecismo a la luz de las Sagradas Escrituras, de la Santa Tradición, y tener un criterio santo, un criterio católico, un criterio cristiano, para poder ejercer un control de calidad doctrinal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.